por su asistencia. Me parece que todavía hay unas últimas personas que solicitan ingreso, que estamos con 35. Entonces, bienvenidos sean todos y todas a esta actividad. Vamos a desarrollar el contenido que habíamos iniciado en nuestra sesión pasada. Y de esta manera, entonces, pues, quienes están enviando su saludo, pues, muchas gracias. Todos son bien recibidos. Tengan una feliz tarde. En lo que iniciamos, solo en la breve encuesta en cuanto a la calidad de la señal, pues les agradecería si me pueden informar ustedes. Gracias, Rafael, siempre puntual. Jennifer, Fernando, pues gracias por su, básicamente, su colaboración en cuanto al reporte de la señal. Entonces, veo que en la mayoría de los informes de ustedes, pues están sin ningún inconveniente. Entonces, no hay más personas en la bandeja, en la sala de espera. Entonces, comencemos a platicar de un tema. En la sesión pasada, realización de del derecho, ya hemos quedado. A continuación a ustedes les voy a presentar, en donde vamos a ver cada uno de estos componentes que ustedes tienen en su pantalla, y por lo tanto, iniciamos en un momento muy preciso y puntual. Algo que los franceses, cuando desarrollan el contenido de los medios de realización de los supuestos, parten de un concepto que es un género, como ustedes pueden darse cuenta, y ellos le denominan hechos jurídicos en sentido amplio, lato sensu. Es un género que a su vez nos va a presentar dos especies. Por un lado vemos el acto jurídico y por otro los hechos jurídicos propiamente dichos. Mencionada esta situación, entonces, vamos a determinar que ese término que comprende, porque es un continente, y es el que se denomina hechos jurídicos en sentido amplio, va a tener una clase o especie que se denomina acto jurídico. Y por supuesto, vamos a tener una clasificación. Aquí se menciona una, hay más clasificaciones de los actos jurídicos, pero vamos a platicar de esta clasificación del acto jurídico que contempla, por un lado, los unilaterales y los bilaterales. Y dentro de los bilaterales están los contratos y los convenios. Pero junto con los actos jurídicos, pues también vamos a platicar en esta clasificación del derecho civil francés de los hechos jurídicos propiamente dichos. Y dentro de estos tenemos dos clases: los hechos jurídicos que son físicos o naturales, y los hechos jurídicos en sentido estricto o stricto sensu. En esta última clasificación, pues ubicamos los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos. Por entonces, ustedes van a ver esta panorámica que nos presentan los juristas franceses en cuanto a los medios de realización de los supuestos. Entonces, comencemos, pues básicamente, a disertar sobre esta clasificación. Veamos detalladamente cada una de ellas. Entonces vamos a platicar del famoso acto jurídico. Noten acá que lo que vamos a hacer con el acto jurídico, y esto nos proponen los juristas franceses, es circunscribirnos al ámbito de acción del ser humano. Esto significa o implica de que el acto jurídico, claro, hay varias definiciones, pero vemos que hay una acción humana. Esto implica un comportamiento humano, por lo tanto nos quedamos básicamente en ese control, ese dominio de la influencia del ser humano, que tiene un propósito, puesto que hay una finalidad, y aquí esto significa que hay una intención dirigida. Como ustedes pueden ver en su pantalla, lo que se pretende, puesto que es la finalidad del acto jurídico, es provocar el nacimiento, 1, la transmisión, 2, la modificación, 3, o la extinción, 4. ¿De qué?
de derechos, por supuesto, subjetivos y de deberes jurídicos. Lo que estamos viendo entonces es que ese nacimiento, esa transmisión, esa modificación y esa extinción de derechos subjetivos y deberes jurídicos se traduce, en otras palabras, en ese componente lógico y estructural de la norma, como lo es la consecuencia jurídica. Entonces, en el acto jurídico hay una finalidad, como ustedes lo ven, es el propósito de provocar el surgimiento. Esto es consciente, esto es deliberado. Entonces, de las consecuencias jurídicas. Las consecuencias de derecho derivadas de un acto jurídico surgen porque las mismas fueron queridas o deseadas por los sujetos que manifestaron básicamente su voluntad con ese propósito. Tenemos entonces, en primer término, que dejar muy en clara la naturaleza misma del acto jurídico, que se circunscribe a una acción humana que tiene una finalidad o un propósito, y es provocar, como ustedes lo ven, el surgimiento de las consecuencias jurídicas. En otras palabras, estas consecuencias derivadas de la acción humana que implica el acto jurídico, sí fueron queridas o deseadas por él o los sujetos que exteriorizaron su voluntad. Luego encontramos algo interesante. Quiero que vean que nos estamos circunscribiendo al acto jurídico. Acto jurídico. Veamos entonces de una manera detallada en lo que nos están indicando entonces los juristas franceses. Esa acción del hombre que tiene un propósito y es la producción de consecuencias de derecho, consecuencias jurídicas. Si lo podemos clasificar, podemos mencionar una de tantas clasificaciones. Les voy a presentar esta. La primera, que los ubica como actos jurídicos unilaterales, y la segunda, que se refiere a los actos jurídicos bilaterales. ¿En qué consisten los primeros? El mismo término que vamos a utilizar como calificativo del acto jurídico, hablemos de lo unilateral por un lado, o el otro término que es bilateral, hace referencia a lo siguiente. En los primeros, que son los actos jurídicos unilaterales, pues claro, lo que tenemos, así como ustedes lo ven en este momento, es que definitivamente va a haber una participación, una acción humana, ya sea del ser humano actuando en su proyección o dimensión, en este caso, de persona jurídica, que puede ser individual o puede ser colectiva, pero en este aspecto, el acto jurídico unilateral es una sola manifestación de voluntad. Por lo tanto, el acto jurídico unilateral lo realiza un solo sujeto de derecho o persona. Luego, hay una intención que tiene, por supuesto, como un fin la producción de consecuencias jurídicas. Ya les había explicado a ustedes que las consecuencias jurídicas, cuando desarrollamos los elementos lógicos estructurales de la norma, por supuesto, pues tenemos, en este caso, la consecuencia en sí implica el nacimiento, modificación, transmisión, extensión de derechos subjetivos y deberes jurídicos. Entonces tenemos un solo sujeto que exterioriza, manifiesta su voluntad, con el fin o propósito de crear consecuencias de derecho que son queridas o deseadas por ese sujeto. Como un ejemplo de un acto jurídico de carácter unilateral, pues vamos a mencionar el otorgamiento de un testamento. En este caso, el otorgamiento de testamento, vamos a definir cómo nuestro Código Civil hace alusión o referencia al testamento. Entonces, voy a compartirles en este momento el Código Civil y ustedes van a ver básicamente en un momento dado, por supuesto, cómo está este aspecto relacionado o definido, mejor dicho, el testamento. Y nos vamos al 935 de nuestro Código Civil. Y en esta oportunidad, pues voy a ubicar o compartir lo siguiente. Entonces, vamos a
ampliar un poco la fuente y se las presento de la siguiente manera. Veamos. Estamos por acá. Como ustedes pueden ver, el 935 de nuestro Código Civil define lo que es el testamento. Y aclaro, no es la mejor definición de testamento, pero este artículo define el testamento indicando que es un acto puramente personal y de carácter revocable. Aquí hago un paréntesis. Acto puramente personal. Esto en la doctrina básicamente se le denomina actos personalísimos, actos jurídicos que tienen carácter personalísimo. Esto significa que únicamente ese sujeto y nadie más puede otorgar un testamento. El otorgamiento de testamento es personal, es indelegable. O lo otorga el sujeto interesado o nadie más lo va a poder hacer porque es un acto que en la doctrina tiene la característica de personalísimo. El carácter revocable significa que lo puede revocar, lo puede dejar sin efecto cuanto antes lo desee. El hecho de que una persona otorgue su testamento no significa que esté obligado a cumplirlo. Él puede cambiarlo, lo otorgó hoy, pero el día de mañana puede cambiarlo, pasado, las veces que quiera. Y esto le da ese carácter que implica la revocabilidad. Luego seguimos con esta definición. A través de ese acto que es personal y que es revocable, una persona dispone de todo o parte de sus bienes para después de su muerte. Aquí estamos viendo entonces que el testamento se circunscribe al actuar de un solo sujeto que puede disponer de la totalidad o parte de sus bienes. Y por eso es que ustedes van a ver que en el término de la sucesión hereditaria, esta puede ser a título universal y a esto se le denomina herencia, o puede ser a título particular y se le denomina legado. Una sucesión a título particular, legado, y una sucesión a título universal, que es herencia. Lo interesante es que pareciera que en un momento dado estamos viendo que a través del testamento, como instrumento de disposición de bienes para después de su muerte, esto significa que es un acto mortis causa, esto significa por causa de muerte. Va a producir sus efectos jurídicos plenamente el testamento hasta que fallece, en este caso, el testador, el sujeto que ha otorgado o emitido su testamento. Claro, para hacerlo valer y, por supuesto, derivar y hacer las inscripciones de los derechos derivados del mismo, por supuesto, si pierden bienes inmuebles o cualquier otra clase de bienes, debe seguirse necesaria, obligadamente, un proceso sucesorio y declarar, por supuesto, válido el testamento. Pero lo que ustedes me interesa que sepan es que en el caso del otorgamiento de un testamento es un acto jurídico unilateral. Luego les decía que no es la mejor definición la que contempla nuestro Código Civil en lo que corresponde a lo que es un testamento, porque pareciera que así como está, vamos a limitar al testamento como un acto de disposición de bienes, de disposición patrimonial. Este concepto de bienes en el ámbito del derecho civil se hace necesario pues, realizar una pequeña reflexión. Obviamente nosotros estamos rodeados de un innumerable número de o cantidad de objetos o cosas, pero no todos esos objetos o cosas que nos rodean son bienes desde el punto de vista jurídico. Para que un objeto o cosa adquiera la calidad de bien, la misma doctrina y la teoría del derecho civil
nos indica que se necesitan dos componentes. Uno es que ese objeto sea susceptible de apropiación, lo que implica poder entrar en el dominio o control del hombre, susceptible de apropiación. Y dos, que le pueda proveer o procurar un beneficio económico, una utilidad económica. Si se dan estas dos condiciones, entonces un simple objeto o cosa va a pasar de esa categoría a la categoría jurídica de bien. Bien desde el punto de vista del derecho civil. Entonces, podríamos indicar, por ejemplo, que este es un bien, usted lo puede identificar, pero también puede constituirse una roca o una piedra. Yo aquí pues les voy a mostrar en un momento dado, pues algunos, estas son rocas, estas son piedras, claro, son cuarzos. Entonces, en el momento en que son susceptibles de apropiación y van a generar una utilidad económica, por supuesto, pues pagué por ellas. Entonces, esto también se constituye en un bien desde el punto de vista jurídico. Ahora, me interesa la reflexión siguiente, y es que, así como está la definición de nuestro Código Civil, pareciera que a través del testamento lo único que se puede hacer es eso, disponer de los bienes, de la totalidad o parte de los mismos. Pero el concepto de testamento se quedó corto, puesto que se puede, a través del testamento, realizar otros aspectos y no necesariamente van a ir orientados a la disposición de los bienes. Por ejemplo, se pueden reconocer hijos a través de un testamento. Y esto significaría entonces que nuestra misma ley, el Código Civil, se quedó corta con la definición, obviamente, del propio concepto de testamento. Claro, entiendo y he de comentar que pues, hay algunos aspectos cuando ya empieza a generarse un análisis y una crítica a la legislación que, por supuesto, rebasan los límites del nivel de licenciatura para entrar ya a estudios de posgrado en Derecho, pero nunca está de más que ustedes tengan a bien entender de que ahí están las normas y, por supuesto, son susceptibles de análisis, de crítica y puede mejorarse un ordenamiento jurídico. Bueno, entonces, este sería un ejemplo de un acto jurídico de carácter unilateral, pero analicemos si el otorgamiento del testamento llena esas condiciones esenciales que hacen ser al acto jurídico, por supuesto, como tal. Hay un accionar, un acontecimiento humano, por supuesto, en este caso un sujeto, una persona individual, el testador, está exteriorizando, manifestando su voluntad con un propósito, porque la finalidad básicamente es provocar consecuencias jurídicas. Él desea la transmisión de sus bienes, pero por supuesto, en el caso de la sucesión, no solo van a ser la transmisión de bienes, de derechos, en un momento dado reales sobre los mismos, sino también obligaciones o deberes. Entonces hay una intención consciente o deliberada de provocar consecuencias jurídicas para después de la muerte de él, sí. Y la otra pregunta, esas consecuencias que van a surgir hasta que se dé ese acontecimiento que es la muerte del testador, ¿son queridas o deseadas? Por supuesto que sí. Entonces, esto nos da a entender de que viniendo de una sola voluntad, el otorgamiento de testamento califica como un acto jurídico unilateral. Y así entonces tendríamos en esta primera exposición pues, lo que corresponde pues básicamente a un acto jurídico unilateral. Pero vuelvo con ustedes y estamos en esa clasificación de los actos jurídicos y vuelvo a presentar donde nos habíamos quedado y era acá. Pero también tenemos los actos jurídicos bilaterales. Como ustedes pueden darse cuenta, acá, pues vamos a tener
que ese concepto de bilateralidad implica dos lados. Y aquí entonces encontramos siempre en la definición del acto jurídico, en este caso bilateral, dos o más voluntades de estas personas individuales o colectivas entran en un acuerdo, hay un convenio, y la finalidad básicamente es producir consecuencias jurídicas que son recíprocas para los sujetos que están participando en el otorgamiento de ese acto jurídico bilateral. Esto significa que para ambos van a modificarse, van a transmitirse, van a extinguirse o en un momento dado pues van a nacer derechos subjetivos y deberes jurídicos. ¿Qué significa esto? Entonces, vemos que acá hay dos lados. En el aspecto del acto jurídico bilateral hay dos lados. Los ejemplos no se hacen esperar y ustedes pueden ver acá en esa clasificación. Se tiene el contrato, los convenios. Para estos aspectos, claro, ahí tenemos el Código Civil, en el caso de un contrato, 1517 de nuestro Código Civil, que este nos dice que hay contrato cuando dos o más partes convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Por supuesto, hemos de entender de que el otorgamiento del contrato básicamente implica que en sí el mismo es o representa un acto jurídico bilateral. Entonces, y esto lo que hace es, obviamente, llevarnos a confrontar si entra en el ámbito del accionar humano, sí, ya sea individual o colectiva. ¿Provoca consecuencias jurídicas? Por supuesto que sí. ¿Son queridas o deseadas esas consecuencias? Definitivamente que sí. Entonces, tenemos que el contrato califica como acto jurídico bilateral. Y también los convenios. Ahí tenemos, por ejemplo, el 386 del Código de Trabajo, para hacer referencia a convenios que se pueden dar en materia laboral. Por supuesto, estamos viendo acá esa participación de patronos y trabajadores en un momento dado, llegando a la celebración de convenios. Y todo esto conlleva de que van a surgir, después nacen, se pueden modificar, se pueden transmitir, se pueden extinguir deberes y derechos. Y esto, pues, por supuesto, va a ser recíproco. Esas consecuencias fueron queridas o deseadas, definitivamente que sí. Entonces también vemos que ahí subyace la esencia de un acto jurídico bilateral. Me parece de que estos aspectos no van a presentar mayor problema, porque ustedes ya vieron que lo que va a delimitar al acto jurídico, según lo proponen los franceses, va a ser el accionar del hombre, ya sea de manera individual o colectiva, como persona jurídica, se refiere. Luego el propósito, que es una finalidad de producir consecuencias jurídicas que sí son queridas o deseadas. Entonces, son los aspectos que ustedes deben tomar en consideración para poder comprender en qué consiste un acto jurídico. En términos concretos, a esto nos podríamos referir en este momento. Pero tenemos también, dentro de esa clasificación, obviamente, otros componentes, y son los hechos jurídicos. Ustedes pueden darse cuenta de que acá, pues básicamente lo que vamos a tener son hechos o estados de hecho. Quiero que noten ustedes estos elementos importantes. Son hechos o estados de hecho que pueden ser independientes de la voluntad humana. Ese es uno. O pueden ser acciones humanas voluntarias o involuntarias que producen consecuencias jurídicas. Bueno, entonces acá ustedes podrán encontrar
algo muy interesante. Tenemos que los hechos jurídicos van a involucrar, por un lado, hechos o estados de hecho independientes, pongamos entre comillas, ajenos a la voluntad humana, pero también comprende acciones humanas, voluntarias o involuntarias, que producen consecuencias jurídicas. Veamos esta segunda parte de la definición de los hechos jurídicos en su acepción, en este caso, propiamente dicha. Esta segunda parte dice acciones humanas voluntarias, pero también pueden ser involuntarias, pero hablemos de las voluntarias, que producen consecuencias jurídicas. Alguno podría venir y considerar en esta apreciación bastante, podemos decir así, ligera, de que viene siendo similar al acto jurídico. Una acción humana voluntaria que produce consecuencias jurídicas. Entonces ustedes podrían pensar, bueno, acaba de hablar del contrato, acaba de hablar de los convenios, y a estas alturas pareciera que son iguales. Pero hay una diferencia muy importante y es la que te voy a comentar a ustedes en breves momentos. Entonces, yo mismo estoy llamando su atención en este aspecto para que no se van a confundir. Y van a ver ustedes cuál es la diferencia que tiene el hecho jurídico en esa variante de la acción humana voluntaria productora de consecuencias jurídicas. Van a darse cuenta de cuál es la diferencia. Bueno, pero tenemos una definición, así en términos generales, de lo que representan los hechos jurídicos propiamente dichos. Hechos o estados de hecho independientes de la voluntad humana o acciones humanas voluntarias o involuntarias que producen consecuencias jurídicas. Continuemos por acá disertando sobre este aspecto. Ustedes van a darse cuenta que en esa clasificación pues habíamos visto que los hechos jurídicos pueden ser o de la naturaleza, recuérdense que hay hechos físicos son naturales, o pueden ser pertenecientes a la acción del hombre. Y en este último caso, cuando son pertenecientes a la acción humana, pues pueden ser voluntarios o pueden ser involuntarios. Ahora, veamos las específicas a las que los hechos jurídicos que son físicos o naturales, y tenemos los hechos jurídicos en sentido estricto o estricto sensu. Y en este segundo criterio, pues ubicamos tres clases de hechos jurídicos en sentido estricto que son cuasi contratos, delitos y cuasidelitos. Entonces tenemos que hay hechos o estados de hecho independientes de la voluntad humana, vean ustedes acá, y que producen consecuencias jurídicas, por supuesto, hechos físicos o naturales. Y tenemos, por otro lado, acciones humanas voluntarias o involuntarias que producen consecuencias jurídicas, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos. Ahora, veamos entonces en esta clasificación que nos proponen los juristas franceses, y vamos a platicar de los físicos o naturales. Como hechos jurídicos que son, pues vamos a hablar de hechos o estados de hecho que son independientes de la voluntad humana. Entonces, ustedes acá en el ejemplo hablan una lluvia torrencial, produce la muerte de una persona, o el caso de la abulsión, ya ustedes recuerdan ese artículo que está acá en pantalla, el 676 del Código Civil. Y en el caso de la abulsión, recordarán que se describe
en el supuesto jurídico que aparece en el 676 lo siguiente: cuando la corriente de un río, arroyo, torrente segrega, esto es, arranca una porción conocida de terreno y la transporta hacia las heredades inferiores o fronterizas. ¿Recuerdan ustedes eso? Y vamos a encontrar de que ahí hay un supuesto jurídico, está en el 676, que se refiere al fenómeno denominado abulsión. Hay un supuesto en esa parte lógica estructural de la norma, y la pregunta sería: ¿se describe hipotéticamente un acontecimiento o fenómeno natural? ¿Qué o quién es el único que puede realizar ese supuesto? El de la abulsión que antes se ha mencionado. Entonces, ustedes se darán cuenta de que está previsto, sí, pero aquí nos está describiendo que esa situación se provoque por la acción humana. Son las fuerzas incontrolables de la naturaleza que históricamente han motivado o determinado como factores naturales y por lo tanto fuentes reales el norma jurídica. Esto de la abulsión va a ser a través de un hecho jurídico, físico o natural. ¿Y por qué es jurídico? Porque hay norma que la está contemplando y por supuesto le está atribuyendo consecuencias jurídicas. Y entonces, ¿cómo opera esta hipótesis que está descrita en la norma? Pues imagínense ustedes, definitivamente no va a implicar que una persona pues que esté necesitada de agrandar su terreno venga y a través de maquinaria pesada pues vaya a socavar el terreno del vecino y acrecentar el que tiene. Esto ya sería constitutivo de delito. ¿Entienden eso? Entonces, ese supuesto del 676 y lo mismo del 679 que habla de la aluvión. La diferencia entre abulsión y aluvión es que la aluvión se da por sedimentación y esto es paulatino en el caso de la abrupta. Pero esto se va a generar, ese supuesto se va a realizar a través de un hecho jurídico que va a ser físico o natural. Entonces, ¿es un hecho de estado de hecho independiente de la voluntad humana? Por supuesto que sí. Entonces sería la única manera de realizar ese supuesto a través de estos hechos de carácter jurídico que son físicos o naturales. Entonces tendríamos en un momento dado pues esta primera explicación a esta clase de hechos jurídicos, pero también tenemos otros que son los hechos jurídicos en sentido estricto o también conocidos como stricto sensu. Lo interesante de este caso, pues básicamente consiste en lo siguiente. Aquí, como ustedes pueden darse cuenta, pues se menciona tres: los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos. Y antes de disertar sobre esta clasificación, quiero pasar a la segunda parte de la definición de lo que son los hechos jurídicos propiamente dichos, que decía: acciones humanas voluntarias o involuntarias que producen consecuencias jurídicas. Ahora, dentro de esas acciones humanas voluntarias o involuntarias que van a producir consecuencias jurídicas, destacamos estos tres. Veamos en el caso del primero, el cuasicontrato. Veamos acá. Entonces, en el cuasicontrato tenemos lo siguiente. Como ustedes pueden darse cuenta, pues se les proporciona en un momento dado una definición. Pero como un preámbulo en torno a lo que corresponde al cuasicontrato, pues vamos a platicar lo siguiente. Tradicionalmente, en la doctrina del derecho civil, el cuasicontrato ha sido abordado como una de las fuentes de las obligaciones
que básicamente consiste en un hecho voluntario de la persona que se está obligando y que es lícito. Esto es permitido por la ley y aparte de ello, pues es de carácter, y esta nota es bien interesante, no convencional, que produce obligaciones. Esto de no convencional significa que no hay convenio. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá, pues básicamente es una institución que tradicionalmente en la doctrina del derecho civil en materia de obligaciones, pues lo han abordado desde la época inclusive del derecho romano. Y el fundamento de los denominados cuasicontratos básicamente residen en un viejo principio general del derecho de que nos dice, y aquí quiero que pongan atención en este principio, que nadie puede enriquecerse sin causa y perjudicando a otro. Si nosotros vamos a platicar un tanto del cuasicontrato, podría decirles, ya que ustedes están recibiendo el curso de Derecho Romano, y espero que les guste, es una base fundamental en un momento dado a través de los estudios jurídicos. En el derecho romano existían otros hechos también generadores de obligaciones, aparte, por supuesto, de los contratos y de los delitos que también se les ha ubicado como fuente de las obligaciones. Pero a este tipo de obligaciones, estos tenían por fuente un hecho ilícito. Imagínense ustedes, un hecho ilícito, eso significa que ese hecho estaba permitido por la ley, pero se les aplicaba reglas contractuales, se le aplicaban normas aplicables a los contratos como si fueran contratos, como si fueran contratos. Y aquí es en donde se utiliza las expresiones latinas quasi ex contrato, casi es un contrato. Por supuesto que con la vulgarización y difusión que se hizo del latín, se suprimió posteriormente el término ex y quedó únicamente quasi contrato. Ahora, nosotros vamos a entender de que entonces, cuando hablamos del cuasicontrato, estamos refiriéndonos a ciertos hechos que son permitidos por la ley, por eso se dice que son lícitos. Luego entendemos de que van a provocar obligaciones, sí, surgen obligaciones de los mismos, pero hay algo interesante que habíamos mencionado y es que tienen un carácter no convencional. Eso significa que no hay un acuerdo previo entre los sujetos que van a resultar obligados, porque aquí está la diferencia específica con el contrato. Si hubiese un acuerdo, entonces sería contrato. Pero como no lo hay, el cuasicontrato es de carácter no convencional, entonces no puede calificar como un acto jurídico. Casi es un contrato, pero no lo es. Entonces, siendo así, claro, en la doctrina, aquí les tengo un ejemplo, se me habla de la gestión de negocios, pero se ha dicho tradicionalmente que la aceptación de la herencia o el legado, la herencia es una sucesión a título universal, el legado es una sucesión a título particular, el pago de lo no debido o el pago de lo indebido, la agencia oficiosa que le denomina la doctrina, en nuestro medio le denominamos gestión de negocios, la comunidad también representan ejemplos de lo que corresponden a los típicos o clásicos cuasicontratos. Ahora, lo que nosotros vamos a destacar acá, y ustedes podrán darse cuenta, vamos a ver el texto de nuestro Código Civil. En este caso tenemos el artículo 1605 Código Civil, entonces voy a permitirme compartirles el texto de nuestro Código Civil. Me voy por acá y vamos a ubicar pues básicamente lo siguiente. Vamos a ubicarnos en
el artículo correspondiente. Vamos a preparar entonces la presentación y tendríamos, perdón, básicamente lo siguiente. En este momento pues les comparto mi pantalla y ustedes van a ver esto. Veamos entonces qué nos dice nuestro Código Civil. Si ustedes tienen a bien, podrán percatarse de que aquí se menciona en este título obligaciones provenientes de hechos lícitos. Esto es, permitidos por la ley, sin convenio, que no tienen carácter convencional, no hay acuerdo. Y en el 1605 aparece la gestión de negocios. Ustedes podrán darse cuenta que en la gestión de negocios se hace interesante destacar un punto y nos dice de esta manera. Veamos. El que sin convenio se está refiriendo a la persona, por supuesto, se encarga voluntariamente de los negocios de otra persona. Está obligado a dirigirlos y manejarlos útilmente y en provecho del dueño. Voy a dejar acá, imagínense ustedes el siguiente escenario. Una persona de su aprecio, ahí en la colonia, el barrio, aldea, donde ustedes vivan en la zona, tiene un negocio, puede hacer una panadería y repostería, una pastelería. Entonces, resulta de que recibe una infausta noticia a un familiar, pues hubo una emergencia por allá en el lejano San Benito, PT. Y viene él, por supuesto, sin pensarlo dos veces, se va, deja el negocio. Ustedes se percatan de la situación. Entonces vienen y hay que despachar el producto del día y se encargan voluntariamente, sin que se los hayan pedido, de los negocios de esa persona. Claro, no vamos así como buenos samaritanos, porque no somos de Samaria, como buenos guatemaltecos o guatemaltecas. Entonces, están, sin que se los hayan encargado, se encargan de manera voluntaria. Entonces ocurre algo interesante. Está obligado, tomó la administración de un negocio ajeno sin que se lo hayan pedido, entonces queda obligado. Surgió una obligación para el gestor. Claro, el propósito no es apropiarse del patrimonio ajeno, sino, obviamente, es de esta manera, pues, voluntariamente se hicieron cargo, ustedes se dieron cuenta de la importancia de la situación difícil que está pasando el propietario del negocio y deciden ustedes administrarlo por él, sin que se los hayan pedido. Entonces, cesará la gestión desde el momento en que el interesado o quien lo represente se apersone en el negocio. Claro, en el 1606 nos dice que el gestor debe dar aviso de su gestión al dueño, tiene que avisarle que tomó la administración sin que se lo haya pedido. Tan pronto como sea posible y esperar su decisión a menos que haya peligro en la demora en un momento dado, que puedan haber pérdidas en el negocio, es producto perecedero y se necesita pues en un momento dado pues darle movimiento al mismo. Pero noten algo, en este artículo pues básicamente se está hablando de la gestión de negocios. Quiero que vean el 1607, en este caso de nuestro Código Civil, que literalmente preceptúa. Escuchen bien, el gestor está refiriéndose a la persona que tomó la administración de negocio ajeno sin que se lo hayan pedido, sin que existiese un convenio con el propietario. Queda sujeto, por lo tanto está obligado en el ejercicio de la gestión a las obligaciones y responsabilidades del mandatario en lo que sean aplicables. Le están aplicando reglas contractuales
a un hecho que, no siendo contrato, le están aplicando reglas que le sean aplicables al gestor, derivado del contrato de mandato. Le están aplicando reglas contractuales. No siendo contrato, le están aplicando reglas contractuales. Luego encontramos en un momento nuestro Código Civil, pues nos menciona algo interesante. Quiero que vean en el 1611. El 1611 establece en lo siguiente: la ratificación de la gestión por parte del dueño, esto es que el dueño se enteró, le avisó el gestor, y él está de acuerdo, es más, le está muy agradecido y dice gracias. Él está ratificando la gestión como propietario, entonces está avalando lo que está haciendo el gestor. Pero vean esto interesante, la consecuencia jurídica que se deduce de ese 1611 nos dice: produce los efectos del mandato expreso. Produce los efectos del convenio retroactivamente, es que se va a ir hacia atrás al momento en el cual inició la gestión sin que se lo hayan pedido porque no había acuerdo o convenio, pero opera retroactivamente. Entonces están aplicando reglas contractuales a un hecho que es de carácter no convencional. Y esto, entre otros argumentos, pues sería lo que les podría comentar a ustedes en torno al hecho jurídico, en este caso, que corresponde a lo que la doctrina le denomina cuasicontrato. Casi es un contrato, pero, aquí viene el pero, no lo es, porque no existe convenio. ¿Surgen obligaciones? Sí. ¿Son recíprocas? Por supuesto. Entonces, lo que estamos viendo acá, por definición, como ustedes vieron, el cuasicontrato, pues aquí tienen una de tantas definiciones del mismo, pues nos está indicando que es un hecho de una persona permitido por la ley, de carácter ilícito, y lo obliga hacia otra persona. Surgen obligaciones sin que haya un convenio, y por supuesto también la otra persona se obliga para con la primera sin que exista un convenio. Entonces, por definición, ustedes ven que el cuasicontrato, un hecho, por supuesto, voluntario por parte de la persona que se obliga hacia otra, y destacamos el carácter lícito y destacamos también el hecho de que es generador de obligación. Bueno, entonces, esto es en caso del famoso cuasicontrato. Si hubiera convenio sería contrato, pero no lo es. ¿Es lícito? Sí. ¿Es de carácter no convencional? Por supuesto, no hay convenio. ¿Produce obligaciones? Claro que las produce, pero no hay un acuerdo. Si hubiese acuerdo es contrato, pero como no lo hay, es un cuasicontrato. Por supuesto que la terminología de los franceses pues ya no se utiliza en nuestro Código Civil, sin embargo, la esencia se mantiene de un típico cuasicontrato. Pero esto pues, no solo venía desde Francia, viene también desde la antigua Roma, donde ya se desarrolló ese pensamiento en torno a la doctrina referente a las fuentes de las obligaciones. ¿Qué tenemos? Por supuesto, esta sería una de las primeras especies. Ahora pues tenemos en el caso del delito. Veamos lo siguiente. Aquí hay una definición bastante técnica de lo que representa un delito, que se define en el sentido de que es una acción típica, antijurídica, culpable y punible, y que llena condiciones objetivas de punibilidad. Por supuesto que si nosotros analizamos esta definición, la acción implica que hay una modificación en el mundo exterior. Entonces, el hecho delictivo está generando, a través del actuar del hombre,
una modificación, cambio exterior. El que sea atípica, aquí se habla de la tipicidad. Esto significa que debe existir un tipo penal. En otras palabras, debe haber una conducta que esté prevista en uno de los supuestos jurídicos dentro de la ley penal, en nuestro caso Código Penal, hay leyes penales también especiales, pero debe estar contenida en un tipo penal. Debe estar expresamente calificada como delito o bien como falta. Delito que es una transgresión mayor y la falta que es una transgresión menor. Este elemento de la tipicidad es un elemento importante y ustedes van a darse cuenta inclusive cuando ven su Código Penal. El primer artículo del Código Penal habla del principio denominado el principio de legalidad. Ese principio que por supuesto se enuncia con el aforismo latino nullum crimen nulla pena sine lege. No hay crimen, no hay pena sin ley. Este artículo de nuestro Código por supuesto penal en Guatemala, pues básicamente nos está indicando algo muy, pero muy interesante, y es que en el principio de la legalidad a la que se refiere el Código Penal, nadie podrá ser penado, esto es castigado, por hechos que no estén expresamente calificados. Yo abro aquí un paréntesis y le pongo tipificados, cierro paréntesis, como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, y tampoco se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Entonces, es por este motivo que en la definición técnica del delito se está mencionando que es una acción típica, porque existe esa conducta humana que está descrita en una norma. En este caso hay un supuesto jurídico que la está contemplando como acción delictiva y por eso es típica. Existe ese elemento de la tipicidad. ¿Y qué podría pasar si esa acción, pues muy deleznable, reprochable, que pueda hacer socialmente, pero si no aparece definida en la ley penal como delito o falta, pues no se le va a poder calificar como tal, ni se le podrá aplicar a quien realice esa acción las penas contenidas en la ley. Debe ser típica para que sea delito. Entonces, estamos analizando la definición de delito. De hecho, esta es una cátedra en este momento de derecho penal, que ustedes la van a ver en el próximo semestre, en el tercer semestre. Es teoría general del delito. Antijurídica. Entonces vemos que no solo es una acción, sino que también no solo es típica, sino que también riñe, es contraria al ordenamiento jurídico. Y esto le da ese carácter de antijurídica. Entonces, contraria, el prefijo anti es contrario a o en contra de. Entonces, riñe, entra en contradicción con el mismo ordenamiento jurídico. Culpable. Cuando nosotros hablamos de la culpabilidad, y aquí vamos a hablar del elemento subjetivo del delito, pues vamos a entender o establecer básicamente que hay dentro de este aspecto, por destacar, definitivamente, este elemento importante, y es la intencionalidad. Destacamos la intencionalidad dirigida o que en un momento dado pues llega derivada de la acción del delincuente. Entonces nosotros vamos a entender de que este elemento, que es la culpabilidad, va a calificar la acción humana en cuanto a la voluntad o la intencionalidad del delincuente. ¿Esto qué significa? Significa, en otras palabras, que lo que se está haciendo básicamente es calificar la intención con la cual obró o bien actuó el delincuente en la comisión del delito. Entonces, nosotros vamos a establecer que cuando hablamos de la culpabilidad, ustedes verán en el próximo semestre, pueden haber dos tipos derivados de la intencionalidad de delitos dolosos y delitos culposos. En el caso de los delitos dolosos, cuando el resultado, por supuesto, ha sido previsto o cuando sin perseguir ese resultado el autor se lo representa como posible y, por supuesto, ejecuta el hecho. Esto implica o conlleva la intencionalidad del delincuente en la realización del delito, en la comisión del delito.
Pero también existe el delito culposo, aquel delito en el cual básicamente con ocasión de acciones o pueden ser omisiones lícitas se causa un mal, pero noten ustedes lo siguiente: por imprudencia, negligencia o impericia, con ocasión de acciones u omisiones lícitas. Alguien, por supuesto, manejando un vehículo automotor, el hecho de manejar vehículo con licencia es algo lícito, pero el piloto no respeta la señal de alto, pasa el semáforo en rojo y ocasiona un accidente que puede provocar daños tanto personales como materiales a otras personas. Entonces, no lo hizo con la intención, pero sí obró con imprudencia. Y así estamos viendo de que cuando se define o se califica básicamente o se define al delito, se destaca ese elemento que es subjetivo y es la culpabilidad, que puede ser atendiendo a la intención del delincuente, puede ser por dolo o por culpa. Luego, es punible. Esto significa de que esa acción, quien la realice, se va a hacer acreedor de una pena, de un castigo. En este caso, estamos hablando de esta consecuencia que es la pena. La pena, claro, y cuando vemos nosotros nuestro código penal, pues hay clasificación de las penas. Hay penas principales como la prisión, el arresto, la multa. Se establecía también la pena de muerte, pero quedó proscrita en nuestro ordenamiento jurídico. Y hay penas accesorias que en un momento dado pues sería inhabilitación para el ejercicio de una profesión o visitar o residir algunos lugares, la publicación de la sentencia en algún medio de comunicación, en este caso masivo. Entonces estamos viendo de que se hace acreedor a aquel sujeto que realice esa acción a un castigo, en este caso a una pena, por eso es punible. En otras palabras, estamos viendo que esa acción es castigable. Y luego se dice, y que llena condiciones objetivas de punibilidad. Condiciones objetivas de punibilidad, esto suena bastante interesante, porque de alguna manera nosotros vamos a encontrar básicamente lo siguiente. Una persona, por supuesto, puede realizar una acción, esta es una modificación en el mundo exterior, por supuesto. Luego está calificada esa acción como delito, hay un tipo penal, sí. Riñe contra el ordenamiento jurídico, claro, es acción típica, es antijurídica. Lo hice intencionalmente, sí, entonces es culpable, hay dolo. Es castigable, se dice en un momento dado que sí, pero resulta de que debe llenar ciertas condiciones objetivas de punibilidad, porque entonces ese sujeto que realizó esa acción, que podría haber sido en un momento dado pues un robo, puede ser un asesinato, pero resulta que el sujeto que realizó la acción es un menor de edad, tiene 10, 12, 14 años de edad. Entonces hay algo acá. De las causas que eximen de responsabilidad penal, existen las causas de inimputabilidad, y dentro de esta inimputabilidad, que implica que no se le puede imputar la comisión de un delito. Y el mismo Código Penal nos dice que no es imputable, no es sujeto a la imputación de un hecho delictivo el menor de edad. O bien también se establece que la persona que en el momento de la realización de la acción o omisión no posea, y esto es interesante determinarlo, a causa de enfermedad mental, no posea o a causa de un desarrollo psíquico que es incompleto, retardado, o podría ser por un trastorno mental transitorio, no posea
nos dice nuestro Código Penal, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho y de determinarse o de actuar de acuerdo con esa comprensión. Claro, hay una excepción, salvo que ese trastorno mental haya sido causado de propósito por el sujeto agente. Entonces acá se establece de que, claro, hubo una acción, sí, fue típica, sí, antijurídica, sí, culpable, sí, va a ser acreedor a un castigo, sí, pero no se está dando una condición objetiva de punibilidad. Entonces resulta que este menor de edad no va a poder ser objeto de imputación penal y no va a ser delincuente. Entonces tendría que aplicársele otras disposiciones legales especiales. En este caso está la famosa ley PINA, es una ley de protección integral de la niñez y la adolescencia, y resultaría que el menor de edad no va a ser calificado jurídicamente como delincuente, sino que va a ser un menor en conflicto con la ley penal, pero no delincuente. Y no se le podrán aplicar en un momento dado esas disposiciones, ni puede ser en un momento dado llevado a los centros de reclusión para mayores de edad. Entonces debe existir esa situación, o bien podría ser que ese sujeto, que en un momento dado pues descuartizó a la persona, resulta que tiene un trastorno mental, pues que lo priva de discernimiento y pues tomó el hacha, el machete y descuartizó a la víctima. Es más, pues hasta se la comió, si ustedes quieren hacerlo más dramático. Pero tiene, por supuesto, esta situación que no va a permitir que le apliquen ese castigo como que hubiera sido un asesinato, por ejemplo, puesto que no llena esa condición objetiva de punibilidad, no llena esa condición para poder ser acreedor de esa pena, de ese castigo. Entonces, ese en términos generales, pues podría ser la reflexión en torno a esta definición técnica que aparece del delito. Entonces tenemos ejemplos, pues robo, yo hablé en asesinato, homicidio, estafa. ¿Por qué se dice, se acuerdan ustedes que había un pendiente en la definición de los hechos jurídicos propiamente dichos? Y se las voy a recordar, que decía, son hechos o estados de hecho independientes de la voluntad humana, o acciones humanas voluntarias o involuntarias que producen consecuencias jurídicas. Entonces viene la pregunta obligada. El robo. En el caso del robo, y el tomar cosa mueble total o parcialmente ajena, y que puede en un momento dado, sin el consentimiento del propietario o poseedor, pero mediante violencia, que puede ser previa, simultánea o posterior. Pregunto, claro, no vayan a quebrar mi micrófono, no tienen el chat si desean participar, pero en el robo, el ladrón actúa de manera voluntaria, sí, es acción humana voluntaria, sí. Por supuesto que tiene la intención de robar, o tiene la intención de matar, o tiene la intención de secuestrar, o tiene la intención de estafar. Es una acción humana, sí, voluntaria, sí. La otra pregunta, ¿produce ese robo, ese homicidio, esa estafa, produce consecuencias jurídicas? La respuesta es obvia, sí. O sea, ya vemos que es una acción humana, puede ser voluntaria en este caso, produce consecuencias jurídicas, pero la última pregunta sería esta: ¿y ustedes creen que esas consecuencias jurídicas derivadas del robo, del homicidio, de la estafa, son queridas por el delincuente? ¿Será que el ladrón, el homicida o el estafador desean que le apliquen los años de prisión, que son los que en un momento dado constituyen el castigo derivado de la pena que se les va a imponer por la comisión de esos delitos? Entonces la respuesta es obvia. Esas consecuencias jurídicas no, y por tercera vez, no son queridas o deseadas. Y esto hace entonces una diferencia
con aquella acción humana voluntaria que produce consecuencias jurídicas y que es, por ejemplo, el acto jurídico bilateral, que es un contrato, con respecto a esta acción humana, que puede ser voluntaria, que produce consecuencias jurídicas, pero la nota que va a diferenciar o distinguir un acto jurídico de un hecho jurídico va a ser en esta variante de los hechos jurídicos propiamente dichos, esto es las acciones humanas voluntarias que producen consecuencias, la nota en este caso o diferencia específica va a ser la falta de deseo en la producción de las consecuencias jurídicas, porque por eso el ladrón huye, el homicida también y el estafador también tratan de escapar, por supuesto, a la acción de la ley derivada de las consecuencias que ellos mismos van a hacerse acreedores por haber realizado o cometido esos delitos. Bueno, entonces, aquí tendríamos este otro ejemplo de hechos jurídicos en sentido estricto. Pero tenemos más, por supuesto que tenemos más, y aparece el famoso cuasidelito. Bueno, en el caso del famoso cuasidelito, ustedes podrán darse cuenta de algo que es muy, pero muy interesante. Es casi un delito, pero no lo es. Entonces, en el cuasidelito, o hay quienes, otros autores, pues le denominan delito culposo o imprudente, pero no vamos a entrar al delito culposo en nuestro Código Penal para no confundirnos. Entonces, el denominado cuasidelito recibe este término, que es un término legal utilizado en las diversas legislaciones de derecho continental para referirse o para hacer alusión básicamente a la acción u omisión no intencional que, claro, va a provocar un daño a una persona. En otras palabras, estamos viendo de que es un hecho dañoso realizado sin la intención, sin dolo, es decir, sin tener en un momento dado la intención maliciosa de cometer un perjuicio a otro sujeto. El mismo hecho de ser cometido con intención, esto es con ánimo doloso, por supuesto sería calificativo de delito, mientras que el término cuasidelito que ustedes tienen en su pantalla, pues es más usado, y esto es interesante mencionarlo, en el ámbito del derecho civil, y que básicamente vemos que en el contexto del derecho civil sería muy distinto a la manera de hablar del delito culposo en el ámbito del derecho penal. Entonces estamos hablando del famoso cuasidelito para circunscribirnos al ámbito eminentemente de transgresiones en el ámbito del derecho civil. Y por eso es que nosotros tenemos acá mencionados estos artículos como ejemplos de hechos jurídicos en sentido estricto. Si ustedes pueden en un momento dado darse cuenta, pues tenemos, por un lado, artículos muy interesantes como el 1649, el 1650, 1651, 1661, 1663, entre otros. Pero veamos rápidamente algunos de estos artículos y se tiene pues mencionado pues básicamente en el ámbito de nuestro derecho civil. Veamos algunos de estos artículos. Vamos a ubicar en un momento dado, en este momento en nuestra pantalla, vamos a ubicar nuestro código, en este caso vamos a hablar del Código Civil. Entonces, estamos en el contexto que vamos a ubicar, que está un poco largo nuestro Código Civil. Pues nos vamos a ir básicamente, si ya estamos llegando, si aquí estamos. Entonces, por acá tendríamos lo siguiente, se los voy a presentar a ustedes en este momento. Voy a dejar de compartir esto para publicar o exteriorizarles a ustedes
en nuestro Código Civil. Ya vamos a terminar. Entonces tenemos lo siguiente. Ubicamos acá el Código Civil, sí, y aquí se los comparto a ustedes y pueden darse cuenta de lo siguiente. En este caso, en el 1649, pues vamos a tener algo interesante. Este artículo, si ustedes, bueno, creo que puedo presentarles en qué contexto se encuentran regulados, subo un poco y van a ver que aparecen en las obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. Entonces, siendo así, pueden ver que en el 1649 de nuestro Código Civil se menciona lo siguiente: accidentes de trabajo. En los accidentes de trabajo son responsables los patronos. Quiero que escuchen bien lo que dice nuestra ley. En todo accidente de trabajo son responsables los patronos, aunque mediare culpa del trabajador. ¿Culpa de quién? Del trabajador. ¿Quién es el responsable? El patrón. ¿Qué significa esto? Que el accidente de trabajo se produjo por imprudencia, impericia o negligencia del trabajador, y aquí son responsables los patronos. Pero hay una excepción. No responderá el patrono del accidente cuando el trabajador lo haya voluntariamente producido. Si hay una intención maliciosa por parte del trabajador de originar el accidente, entonces es responsable el trabajador y nadie más que él. Pero si es por culpa, esto es, no hay intención del trabajador en provocar, sino no hay dolo, no hay intención, entonces, pero si hubo imprudencia, impericia o negligencia, ahí sí es responsable el patrón. Luego veamos otro ejemplo, ya para terminar en esta tarde, los casos de los típicos cuasi delitos. Veamos este medio de transporte de 1651. Veamos por acá lo que nos dice este artículo. Ahí vamos. En el 1651, en nuestro Código Civil se menciona eso. Las empresas o el dueño de cualquier medio de transporte, y aquí hago un paréntesis, empresas o el dueño de cualquier medio de transporte, voy a criticar la manera en que está redactado nuestro Código Civil en este artículo. La empresa mercantil, básicamente, en nuestro mismo Código de Comercio, la define como un bien mueble, una empresa mercantil. Lo que quiso decir el legislador en este artículo, básicamente, es la persona jurídica colectiva, o puede ser la persona jurídica individual, porque la empresa en sí misma representa un bien mueble. Y ahí está en nuestro Código de Comercio. La empresa mercantil es un bien mueble. Entonces, ¿querés decir que un bien mueble es solidariamente responsable? Como esto es un bien mueble, sería como decir que va a ser solidariamente responsable, porque la empresa mercantil es un bien mueble. Pero vamos a establecer o a entender, claro, por eso se los tengo que aclarar a ustedes, y que se está refiriendo a una persona jurídica colectiva. No es la mejor manera, porque jurídicamente es muy distinto una empresa mercantil y una persona jurídica colectiva, pero las empresas o el dueño de cualquier medio de transporte serán solidariamente responsables con los autores y los cómplices de los daños y perjuicios que causen las personas encargadas de los vehículos. Estamos hablando de los pilotos. Y quiero que vean esto, aun cuando la persona que los cause no sea empleada de dichas empresas. Persona no sea empleada, pero, o bien del dueño del medio de transporte. Siempre que el encargado de los vehículos, estamos hablando del chofer o del piloto, se los haya encomendado, aunque fuere de manera transitoria. Entonces, en este caso, imaginemos un medio de transporte urbano o extraurbano, pues ahí está el ayudante, está el brocha, el gritón, hay diversas denominaciones que le dan al copiloto. En algunos casos ni siquiera es un
trabajador del dueño de transporte, son amigos, conocidos o familiares del piloto, y este le dice, mira, llévate la unidad, tengo ya 10 horas de estar manejando. El ayudante no está, y en un momento dado no está contratado y ocasiona un accidente. El responsable, en este caso, va a ser el dueño del transporte, y dice solidariamente responsable. Hay una obligación solidaria mancomunada, entra el dueño del transporte. Entonces, aquí podríamos seguir platicando de estos casos en donde ustedes podrán darse cuenta que hay, por supuesto, responsabilidad, y surgen en la doctrina lo que se denomina o conocen como, en este caso, cuasidelitos. ¿Qué no tengo con ustedes? Pues me parece que ya no hay más tiempo. Entonces, vamos a continuar en la próxima sesión. Y en este caso, pues sería interesante. Frank pregunta, ¿qué pasa si involucra lo de la empresa y no puede responder? Bueno, sería interesante el argumento y sería interesante determinar cuál sería el criterio. Entonces, sin más, mis amigas y amigos, pues vamos a continuar en la próxima sesión realizando análisis. Hoy tuvimos cátedra de Derecho Penal, cátedra de Derecho Civil, y pues vamos a continuar platicando en la próxima clase. No quiero abusar de su tiempo, de su paciencia, así es que un feliz día, una feliz tarde, pues tiene todavía un periodo. Les deseo éxitos y nos vemos en la próxima. Feliz tarde y gracias por Feliz tarde.